empezar en el verso 17. ¿Tienen todos? Dice así: entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas, diga flacas, pero no mire a nadie, por favor, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas, en otras palabras, tan delgadas, tan arruinadas prácticamente, que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y estas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubieran entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala como al principio. Y yo desperté. Diga: yo desperté. Y luego continúa hablando otras cosas que va a parar ahí la escritura, pero este sueño realmente es impactante y voy a elaborar en esto. Antes de sentarnos, quiero leer un texto del Nuevo Testamento para conectar esta visión que tuvo el rey de Egipto, el faraón, con Romanos capítulo 12, el verso 21. Un solo texto corto, creo que todos lo sabemos de memoria, pero es bueno siempre leerlo. Dice así: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Por qué no decimos todos en unísono este verso? 1, 2, 3. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Quiero tomar estos textos y quiero usar este texto del apóstol Pablo aquí en Romanos y predicarles venciendo el mal con el bien. Y tal vez usted no lo conecta todavía en relación a liderazgo, evangelismo, avivamiento, pero ya se va a dar cuenta de qué se trata esto. ¿Están listos? Diga: Señor Jesucristo, prepara mi mente y mi corazón para recibir tu palabra, tu semilla, Señor. Aleluya. Tu palabra nunca retorna vacía, siempre cumple con el propósito para el cual es enviada. Señor, no dependemos en conocimiento ni experiencia, Señor. Necesitamos la unción, el toque de tu Espíritu Santo. Necesitamos, Señor, de ti. Sin ti nada somos y sin ti nada podemos hacer. Aleluya. Háblanos, Señor. Diga: háblanos, Señor. Habla mi vida, Señor. Aleluya. Háblanos una vez más en el nombre del Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice amén. Pueblo de Dios grita amén. Tomen asiento, por favor. Gracias por estar en pie. Y en esta tarde también conocí al pastor Fabricio de Guatemala, que también está ministrando en este evento, y a otros pastores, amén, al pastor Millán, que muy amablemente fue y nos recogió del aeropuerto. Gracias a él y gracias a todos los que me ayudaron cuando entré aquí a este lugar, muy amables, buena hospitalidad siempre. Y como ya mencionó el pastor Samuel, uno siempre retorna donde lo tratan bien, y esa es una gran verdad. Gracias. Este sueño, hermanos, ministros, pastores, líderes, aquí esta tarde, que tuvo Faraón durante los días en que José, el hijo favorito de Jacob, se hallaba en la cárcel a causa de una acusación falsa que hicieron en contra de él, la esposa de Potifar. ¿Se acuerdan? Que ella lo acusó falsamente y él terminó en la cárcel. Creo yo que esta es posiblemente una de las lecciones objetivas más poderosas que podemos encontrar en la palabra de Dios en relación a nuestra vida personal, en relación al ministerio que Dios nos ha dado, en relación a nuestras familias, al rol que desempeñamos en nuestros hogares, sea de padre, como el sacerdote del hogar, o la esposa, la ayuda idónea del esposo. En fin, esta es una gran lección para todos nosotros en este día. Y yo sé que como pastores, ustedes y yo como pastor, hemos predicado de este pasaje bíblico, hemos oído diferentes mensajes a través de los años. Yo le escuchaba a mi padre predicar en algunas ocasiones acerca de este texto, pero
hace unas semanas ya atrás el Señor me inspiró a tocar una vez más esta historia y sacar a relucir ciertos aspectos que creo que van a ser de bendición a su vida si me dan la atención por unos minutos. Este sueño perturbó realmente de tal forma a Faraón. Él sabía en su espíritu que no era un sueño común y corriente, sino que era un sueño con un significado especial. Y fue allí que él mandó a llamar a todos los adivinos de Egipto para que de alguna manera ellos interpretasen el sueño, y ninguno de ellos lo pudo hacer, dice la escritura. Y fue allí que el copero del faraón, el hombre más cercano al rey, le dijo: mientras yo estuve en la cárcel, yo conocí a un hombre hebreo que interpretó mi sueño, y sucedió tal y como él me lo interpretó. La reacción del faraón fue: tráemelo. Y lo mandó a traer en ese instante. Ahora, todo esto se hallaba divinamente diseñado. Todo estaba orquestado o dirigido por Dios. Y cuando José llegó al aposento del faraón, él comenzó a relatarle el sueño y le dice: en mi sueño yo vi 7 vacas hermosas, gordas, que pasían en el pasto, y detrás de ellas venían 7 vacas flacas y de muy feo aspecto. Y ahora todo esto va en contra de la forma de pensar hoy día en el siglo XXI, porque si lo miran a uno un poquito pasado de peso, piensan que no nos estamos cuidando muy bien. Pero aquí está todo al contrario. Dice que las vacas eran gordas pero hermosas, mientras que las flacas estaban feas. Todo contrario a la forma que pensamos hoy en día. Pero es lo que la palabra de Dios dice. Y comenzó él a relatar. Y viene José. Dios le había hablado a él, inspirado. Todo eso es por inspiración divina. Y José le dice: bueno, esas 7 vacas gordas, hermosas, significan 7 años de abundancia, 7 años de prosperidad, 7 años de más que suficiente, donde todo va a marchar a viento en popa. Pero esos 7 años de abundancia van a ser seguidos por 7 años de escasez, representado por esas 7 vacas flacas y feas. Y tu sobrevivencia y de la nación de Egipto y del mundo, por decir, va a depender de cómo administras esos 7 años de abundancia, esos 7 años de progreso. En otras palabras, lo que José le dijo al faraón resumidamente fue: faraón, vas a tener que aprender a maximizar lo positivo y minimizar lo negativo. De otra manera no vas a poder sobrevivir esos 7 años de sequía que van a azotar a toda la tierra. Y la primera cosa que quisiera traerles a relucir a ustedes en esta tarde es que la palabra de Dios es el manual para vivir una vida victoriosa, una vida santa, una vida próspera, una vida bendecida aquí en esta tierra. Este principio, hermanos, que José nos revela, es un principio divino que, aplicado correctamente, puede salvar su matrimonio, puede salvar su relación con Dios, puede salvar su ministerio, puede salvar, quién sabe si hay alguien que es un negociante aquí, puede salvar su negocio, puede salvar a sus hijos, puede proveerle éxito espiritual en la vida. La aplicación correcta de este principio bíblico, el secreto para sobrevivir a tiempos malos, depende de cómo reacciona cuando los días malos llegan a su vida y tratan de comerse los días buenos, porque a todos nos va a llegar esos días. Lamentablemente yo no puedo decir aquí en esta tarde que en el Señor lo único que vamos a tener son 7 años de vacas gordas y hermosas. No, todos vamos a pasar por tiempos de abundancia, tiempos cuando todo marcha a viento en popa, pero de repente hay situaciones que acontecen a nuestra vida, temporadas de vacas flacas y feas, donde decimos: Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer en condiciones así? Y hermanos, si usted no tiene cuidado,
esos tiempos malos, esos tiempos de crisis emocionales, esos tiempos donde se siente solo, donde se siente inclusive rechazado, abandonado por personas que usted dice deberían de por lo menos llamarme por teléfono. Si usted no sabe cómo administrar correctamente esos tiempos difíciles, se puede cometer decisiones incorrectas, puede tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. Y una de las razones por qué hay muchos hoy en día que están dándole espalda a lo que fue su pasión en una ocasión es simplemente porque cuando los tiempos feos y flacos llegaron a sus vidas, llegaron quién sabe a su matrimonio, llegaron a su ministerio, a su vida espiritual, en vez de haber reaccionado correctamente y sabiamente, hay muchos que reaccionan en la energía de su carne y terminan fracasando en los diferentes aspectos de la vida. Aún la iglesia, hermanos, todos somos pastores o muchos somos pastores aquí. Aún la iglesia va a pasar por tiempos buenos y tiempos malos. Aún la iglesia va a tener tiempos de años de vacas gordas y hermosas, y van a haber tiempos de vacas flacas y feas. Todos vamos a experimentar tiempos así. Es parte de la vida. Y uno tiene que saber cómo reaccionar correctamente. Van a haber tiempos de gran avivamiento y tiempos donde el Señor comienza a moverse de una manera especial en la congregación. Pero yo he pastoreado en temporadas donde nada está sucediendo. Los altares están vacíos. El bautisterio, no hay almas bautizándose. He pasado por tiempos así, donde he tenido que buscar un lugar a solas con Dios y decir: Señor, ¿qué está pasando? Es en esos tiempos de vacas flacas que tenemos que tener mucho cuidado cómo reaccionamos. En un matrimonio pasa por tiempos de vacas gordas, donde todo marcha bien. Le llamamos luna de miel, le llamamos tiempos de enamoramiento. Oh, todo marcha bien, la relación marcha bien. Y ojalá que pudiéramos decir que así va a ser todo el tiempo. Yo tengo casado, voy a cumplir 34 años de casado con mi esposa, la única que he conocido en toda mi vida, gracias a Dios. Y yo puedo decir aquí que, yo la amo, yo sé que ella me ama. Somos fieles el uno al otro, estamos vendidos a la causa del evangelio por completo, pero hemos pasado tiempos difíciles juntos. Hemos tenido tiempos de vacas gordas donde todo ha marchado bien, pero también, y quiero ser sincero aquí, no quiero presentar una imagen de que mi matrimonio es perfecto. Si alguien dice que tiene un matrimonio perfecto, no le crea. Porque todos pasamos por temporadas de vacas flacas. Todos nos levantamos a veces no muy bien humorados. Todos tenemos días difíciles en la vida y tenemos que saber cómo tratar con esos tiempos. Nuestra salud muchas veces espiritual, la salud física, pasa por tiempos buenos y pasa por tiempos difíciles. Tiempos donde usted se levanta de la cama en la mañana y le duele músculos y huesos que ni siquiera sabía que los tenía en el cuerpo. Especialmente cuando va adquiriendo cierta edad, hay cosas nuevas que le aparecen. Hay tiempos difíciles de salud, pero hay tiempos cuando ni siquiera, dice mi mamá, una muela nos duele. Hay tiempos cuando todo marcha bien. Así es la vida, así es en el ministerio, así es en la obra, así es en la iglesia, así es en el liderazgo. Y quiero que note algo aquí. Las buenas noticias son que Dios tiene un plan que si lo pone por obra, le va a ayudar a sobrevivir esos tiempos de vacas flacas, esos tiempos difíciles, esos tiempos malos. Note que los adivinos, que los magos no pudieron interpretar la fórmula de la salvación para la tierra en esos días, porque no había pan. Había hambruna, había sequía en toda la tierra. Hay muchos que hoy se hallan buscando la fórmula para sobrevivir a tiempos difíciles, tiempos de sequía espiritual y emocional, en libros, en psicólogos, en métodos humanísticos. Pero déjeme decirle que la única y verdadera solución se halla en aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas.
Y es la única manera en que vamos a vencer esa racha de malos tiempos. No hay otra manera. Es la única manera. Cuando la profecía, ¿se acuerdan la profecía del profeta Joel? Cuando se cumplió en el día de Pentecostés. Esos 120 congregados en aquel legendario aposento alto de Jerusalén. El profeta Joel dice: en los últimos días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y el Espíritu Santo cayó en Jerusalén ya más de 2000 años atrás sobre 120 que estaban congregados en aquel lugar. Yo creo que esto tiene su significancia, porque cada uno de los que estamos sentados en este auditorio, no importa cuántos años tiene de experiencia en caminar con Dios, no importa cuál es su posición en la iglesia, todos tenemos un aposento alto personal. ¿Sabe cuál es nuestro aposento alto? La mente. La mente es la parte más alta que tenemos en nuestro cuerpo. Este es nuestro aposento alto. Hoy en día tenemos que renovar todos los días nuestra mente. Hay que, en el Espíritu Santo y con la palabra de Dios, renovar el espíritu de dejar que el Espíritu Santo descienda otra vez en nuestro aposento alto, en nuestra mente, en nuestra manera de pensar. Y porque si usted no renueva el espíritu de su mente diariamente con la palabra de Dios y el Espíritu Santo, eventualmente se va a convertir en una persona demasiado crítica, demasiado negativa, demasiado escéptica, porque las malas cosas y los malos días van a comerse los buenos días y las buenas cosas que Dios ha hecho en su vida. Por eso es necesario todos los días dejar que el Espíritu Santo descienda otra vez sobre nuestro aposento alto, sobre nuestra mente, y seamos renovados. No os conforméis a este siglo, antes bien ser renovados, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12. Es lo que nos ayuda a cambiar nuestra forma de pensar, es lo que rompe nuestras limitaciones, es lo que expande nuestra visión, es lo que renueva la carga y la pasión por las almas perdidas de nuestra ciudad, es lo que nos impulsa a buscar del Señor en humildad y en consagración, es lo que mantiene ese fuego dentro de nosotros ardiendo. Es cuando renovamos el espíritu de nuestra mente. Si no hacemos eso, nos vamos a convertir en creyentes, líderes ya cristianos, pero carnales. Y no queremos ser eso, hermanos. Tenemos que andar en el espíritu para no dar cabida a los deseos de esta carne. Si usted no renueva el espíritu de su mente con la palabra de Dios, si usted no deja que el Espíritu Santo descienda sobre su aposento alto, la parte más alta de su cuerpo, la mente, y deja que el Espíritu de Dios renueve, restaure y haga el trabajo que tiene que hacer en su mente, usted de repente se va a dar cuenta que se va a convertir en una persona demasiado negativa, demasiado llena de cuestiones y de dudas. Y va a comenzar a criticar: bueno, es que la iglesia, la organización ya no es igual, ya los líderes no son. Comienza a mirar todo malo. Cuando el espíritu de su mente no es renovado, cuando usted comienza a pensar así y a analizar las cosas de esa manera, es una señal que las vacas flacas y feas han comenzado a comerse las vacas gordas y hermosas de las lindas cosas que Dios ha hecho en su vida. Hermanos, no permita que eso suceda. Esas vacas flacas y feas no son más que obras de la carne, no son más que simplemente ideas y pensamientos retrógrados, es decir, que siempre están pensando en el pasado. No permita que vacas flacas y feas se coman las gordas, que son las cosas hermosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Dios ha hecho tantas cosas hermosas en nosotros. Oh, cuántos son un testimonio aquí de la obra del Espíritu de Dios en su vida. Hemos estado enfermos, no ha habido absolutamente ayuda médica y Dios nos ha sanado. Eso me sucedía a mí cuando éramos niños. Mi papá nunca nos llevó a un hospital, no nos dejaba tomar medicinas. Mi papá, hasta el día que el Señor se lo llevó el año pasado, que fue a la presencia de Dios a los 88 años de edad,
Mi padre fue un hombre de fe, él caminó en fe, nos enseñó fe. Cuando estábamos enfermos, con fiebres, con gripas, él no nos dejaba en la casa, nos envolvían en una cobija, en una colcha, y nos llevaban a la iglesia y nos ponían en el altar, y ahí oraban en el nombre de Jesús, y Dios nos sanaba. Es la forma en que yo me crecí, un hombre de fe, un hombre que realmente tenía su mirada puesta absolutamente en el Señor. Él no miró a la izquierda ni a la derecha. Yo he visto prodigios, milagros y maravillas, y yo no puedo dejar. Hay veces que ahora que estoy pastoreando y predicando este evangelio en muchas partes de este mundo, hay veces que uno ora por alguien y no se sana, y uno se desespera. Señor, ¿qué está pasando? Bueno, tengo que yo inmediatamente no dejar que esas vacas flacas y feas se coman a las vacas gordas y hermosas de las cosas lindas que Dios ha hecho, porque hey, nuestro Dios es soberano. Él tiene poder para hacer lo que Él desea hacer y cuando Él lo desea hacer. Usted tiene que ser sabio y no tiene que permitir que esas vacas flacas y feas se coman a las vacas gordas, porque la visión, el sueño que miró el faraón dice que las vacas flacas venían y se comían a las vacas gordas, y en esta tarde estoy representando a las vacas gordas, a estas cosas hermosas y bellas que Dios ha hecho en nuestras vidas, y no podemos dejar que una temporada de vacas flacas vengan y destruya todo lo que Dios ha hecho. No se desanime. Si usted está pastoreando, si usted está en un pueblo, en una ciudad aquí en México, y ha laborado intensamente, ha sacrificado a usted, su familia, y no mira el resultado que ha querido mirar, no se desanime, no se ponga a criticar, no se ponga a hablar negativamente, no se ponga a echar la culpa a otras personas. No, lo que necesita en ese momento es dejar que el Espíritu de Dios caiga sobre su aposento alto, su mente sea renovada, y cuando eso sucede se va a dar cuenta que hay cosas hermosas que Dios ha hecho en su vida, y usted va a decir: yo no voy a dejar que las vacas flacas se coman a mis vacas gordas. Tiene que tener fuerza, tiene que tener determinación, tiene que tener valor. Vamos a ganar esta batalla, vamos a obtener la victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Y el asunto es este: si usted nota en la palabra de Dios, se va a dar cuenta que estas dos temporadas de vacas gordas y temporadas de vacas flacas, las vamos a tener simultáneamente a la misma vez. A la misma vez vamos a tener tiempos buenos y vamos a tener tiempos difíciles a la misma vez, y su sobrevivencia espiritual va a depender de cómo reacciona a esas temporadas. Si deja que la palabra de Dios y el Espíritu Santo lo empoderen para usar los buenos días y las buenas experiencias para vencer esos malos días y esas malas experiencias, o reacciona en su carne, que son las vacas flacas, y deja que esas vacas flacas se coman a las gordas, a las bendiciones que Dios ha derramado en su vida. Y dice el texto que cuando las vacas flacas se comieron a las gordas, no hizo ningún efecto en ellas, continuaron siendo flacas y feas. Mire, las decisiones tomadas en la carne no van a mejorar la calidad de su vida. Tenga mucho cuidado de cómo toma sus decisiones. Hay muchos que dicen: me voy de la iglesia, o me voy a abandono el ministerio, o dejo esto, o me voy a otro lugar. Eso no va a mejorar su vida en absoluto. Y si usted no aprende a renovar el espíritu de su mente en el Espíritu Santo todos los días, va a terminar arruinado. Y esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere concederle éxito a usted. Dios quiere concederle crecimiento a usted. Dios quiere concederle avivamiento a todos nosotros. Nehemías oró y le dice: Señor, las puertas de la ciudad están arruinadas, los muros están caídos, Señor. Pero al final de la oración él dice: Señor, concédeme éxito. Y Dios le concedió éxito. No es malo orar que el Señor le conceda éxito. Dios le va a conceder éxito si usted aprende a vencer con las vacas gordas esas temporadas de vacas flacas. Su fe, su determinación. Tiene que tener coraje espiritual, determinación. Si no voy a dejar que estas vacas flacas y feas, estas experiencias negativas, estas cosas que me vienen a decir, vayan a comerse las lindas cosas que Dios ha hecho en mí. Necesitamos la renovación del Espíritu Santo, porque
cuando pensamos correctamente, hermanos, vamos a actuar correctamente. Sus pensamientos, sus acciones siempre se alinean con los pensamientos. Lo que usted piensa, Salomón dijo esto en Proverbios 23:7, por cuál es su pensamiento, el tal es. Usted es lo que usted piensa. Norman Benson fue el que dijo esto: todos necesitamos un análisis de la nuca para arriba, porque si no vamos a ser culpables de pensamientos inicuos. Yo quiero tener una mente santificada. Diga conmigo: yo quiero tener una mente santificada. Y eso no solamente significa abstenerse de procesar pensamientos carnales. No, una mente santificada es una mente renovada en la palabra de Dios y por el Espíritu Santo, que se alinea con la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida. Esa es una mente santificada, que sabe exactamente qué es lo que Dios quiere que yo haga. La iglesia en general, la iglesia del nombre, todos aquellos que han sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, la iglesia en general, toda creyente individualmente, es un prototipo de 2 de Timoteo 2:20. Mire lo que dice 2 de Timoteo 2:20 rápidamente. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Ahora, la función del enemigo es siempre realzar los vasos de madera y los vasos de barro que hay en una casa grande. La casa grande representa a la iglesia, y el enemigo siempre quiere que nos enfoquemos. Yo como pastor, el enemigo siempre quiere que yo me enfoque en los vasos de madera y en los vasos de barro solamente. Él siempre enciende los reflectores sobre la cara de los hipócritas, de los ingratos, de los que critican, de los infieles a los cultos, de los que no pagan ofrendas ni diezmos. Esos son los vasos de barro y esos son los vasos de madera. Esos son los que más me molestan a mí. Son los vasos de barro y de madera. Ellos no evangelizan, se les invita a evangelismo, no se aparecen. Se les invita a un cumpleaños, a un matrimonio, ahí si vienen todos, traen perros y traen gatos. Pero no hay evangelismo, no hay oración, no hay nada. Esos son los vasos de barro y de madera. Sin embargo, de acuerdo a la palabra de Dios, y eso es importante, de acuerdo a la palabra de Dios, eso no devalúa la calidad de la casa, porque la casa continúa siendo grande. La casa, la iglesia continúa siendo poderosa. La iglesia continúa siendo santa. La iglesia continúa siendo la novia de Jesucristo. Los vasos de barro y de madera no devalúan la calidad de la casa, y ese es el asunto. Usted va a tener que decidirse como pastor, como líder, a quién pone más atención. Es la clave, hermanos. ¿A quién ponemos más atención? Si ponemos más atención a los vasos de barro y de madera, o a los vasos de oro y de plata. Los vasos de oro. En nuestras congregaciones, gracias al Señor, que también hay vasos de oro y hay vasos de plata. Hay creyentes que son apasionados por el Señor, por las almas, por la iglesia. Hombres que oran, mujeres que oran, fieles a la casa de Dios, apoyan la iglesia con sus ofrendas y sus diezmos, apoyan la visión del pastor, apoyan la visión de la organización. Aleluya, gracias a Dios por los vasos de oro y de plata. Pero el problema es que usualmente nos enfocamos solamente en los vasos de madera y de barro. Son los que nos quitan el sueño las noches. Hay veces que yo me voy a la cama y estoy pensando en ese hermano, en ese líder que no cumplió lo que le dije que hiciera, en ese líder que se comportó un poco rebelde a la dirección pastoral. Y me voy a la cama, no miro los vasos de oro y de plata, los cientos vasos de oro y de plata que hay en la congregación, pero estoy enfocado en ese de madera y de barro. Y eso a veces se convierte en un serio problema en nosotros, porque aleluya, hay creyentes en nuestras iglesias que son oro y son plata. Y si usted no aprende a enfocarse en ellos y se comienza a enfocar solamente en los de madera y de barro, va a perder su victoria. No va a poder ni siquiera conciliar el sueño.
Pero lo que tiene que hacer es decir: Señor, yo te doy gracias que en una casa grande, en una iglesia como la que pastoreo, Señor, tenemos vasos de madera y de barro, pero aleluya, tenemos vasos también de plata y de oro, gente que ora, gente que ayuna, gente que ama almas, gente que está involucrada en el evangelismo celular, gente que está alcanzando las almas para la gloria. Hay vasos también de oro y de plata en nuestras iglesias. Y tenemos que enfocarnos no solamente en lo malo, hay que vencer lo malo con el bien, dice el apóstol Pablo. Es la manera de hacerlo. Aleluya. Y mire, desde que hay creyentes que dicen: desde que comencé a servir al Señor todo me va mal. Yo he oído decir creyentes así muchas veces, porque el diablo es así, quiere que se enfoque en las cosas negativas y no en las cosas buenas que Dios ha hecho. Él quiere estimularlo a usted, quiere estimularlo a mí. Charles Dickens, en su libro, él cuenta de dos ciudades. Dice, él usa esta frase: era el mejor de los tiempos y era el peor de los tiempos, dice él. Es una frase, está dicha en inglés, traducida al español sería: era en el mejor de los tiempos y era en el peor de los tiempos. Y esa frase creo que se halla describiendo estos últimos días que estamos viviendo nosotros, con todos los problemas en el Medio Oriente, con la condición moral y espiritual y emocional de este mundo. Gente famosa quitándose la vida, como Robin Williams hace unos 2 días atrás, un artista de Hollywood muy conocido. La depresión lo venció, se quitó la vida. Vivimos en un mundo confundido, en un mundo confuso, en un mundo lleno de presiones emocionales. El oro, la plata, el dinero, la fama, nada tiene que ver, hermanos. Lo más lindo es tener al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Es lo más lindo que hay. Y realmente en 2 de Timoteo 3:1 el apóstol Pablo dice así: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y él comienza a enumerar todas estas cosas: ingratos, a hombres acostándose con otros varones y todo lo demás, cosas horribles. En los últimos tiempos, en los postreros días, vendrán tiempos peligrosos. El pecado se va a hallar corriendo desenfrenadamente en las calles de nuestra ciudad. Pero a la misma vez, el profeta Joel dice: en los últimos días, dice el Señor, en los mismos últimos días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Aleluya. Alguien debe de gritar aleluya, porque es en el peor de los tiempos y es en lo mejor de los tiempos. En los mismos tiempos, dice el apóstol Pablo, va a suceder esto. Van a ser tiempos peligrosos, van a ser tiempos difíciles. Esto va a suceder, pero en los mismos malos tiempos el Señor va a enviar el Espíritu Santo sobre toda carne. Oh, aleluya. Estamos viviendo en lo mejor de los tiempos y a la misma vez en lo peor de los tiempos. Pero el mejor de los tiempos, las vacas gordas van a vencer. Es la clave. Sí, eso es lo que tenemos que enfocarnos. Sí, va a haber inmoralidad. Sí, hay inmoralidad en todas partes hoy en día, con el matrimonio de personas del mismo sexo, que es una gran explosión que ha sucedido en los últimos días en el aspecto de moralidad, y algo terrible con todo lo que está sucediendo en el mundo. Aleluya. En los peores, en tiempos peligrosos, a la misma vez el Señor va a derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne. Lo mejor de los tiempos se hallan viviendo junto al peor de los tiempos. Las vacas gordas y las vacas flacas se hallan paciendo en la misma hierba, en el mismo campo. Pero aleluya, yo estoy seguro que son las vacas gordas, los buenos tiempos, esos días en el que el Señor va a derramar su Espíritu Santo sobre toda carne. Eso que yo deseo, esos tiempos que van a vencer en nuestra vida. Yo no me voy a concentrar solo en lo malo. Yo no voy a concentrar en lo que está pasando negativamente a mi alrededor. No, yo voy a confesar: el Señor va a derramar de su Espíritu sobre toda carne, en mi ciudad, en mi región, en mi distrito, en mi país, en mi nación. Alguien que crea que estamos viviendo en los últimos tiempos, pero vamos a aprovechar lo mejor de los últimos tiempos. ¿Qué es lo que se halla esperando usted? La marca de 666 es lo que está sucediendo en el área de la bahía donde vivo yo. Ahí en Google, a los empleados, 30 y más
30,000 más de empleados en ese lugar. Quieren ponerles la marca aquí, el tatuaje electrónico que le llaman. Muchos dicen no queremos, porque realmente es un prototipo de la marca de la bestia y no queremos participar en eso. Y seguro que va a haber un gran problema allí en lo que tiene que ver con el aspecto laboral en Google en San Francisco. Pero yo no sé a quién se haya esperando. Hay muchos que están esperando el 666, no nosotros. Nosotros no estamos esperando al anticristo, estamos esperando a Jesucristo. Yo me hallo esperando en estos últimos días el derramamiento del Espíritu Santo más grande que la iglesia ha experimentado hasta este momento. ¿Cuántos tienen hambre de mirar un derramamiento del Espíritu Santo como nunca antes lo hemos visto? Dios mío, necesitamos desesperadamente que el viento del Espíritu sople, que el fuego del Espíritu descienda otra vez, que consuma todo lo que tiene que consumir en nuestras ciudades, todo ese pecado, toda esa maldad, todas esas muertes atroces, todos esos crímenes, toda esa venta de drogas y necesitamos que el Espíritu Santo descienda sobre nuestras ciudades, sobre nuestras naciones poderosamente en estos últimos días. Yo estoy esperando. En los últimos días, dice Pablo, van a haber tiempos peligrosos, pero en los últimos días el Espíritu Santo también va a caer poderosamente en nuestras iglesias. Aleluya. Alguien diga aleluya. Alguien grite aleluya. Mire, Dios se especializa en hacer lo mejor en lo peor de los tiempos. Ese es nuestro Dios. Yo no sé, a quién sabe, hay alguien que vino a este congreso ministerial, ha venido batallando, ha venido luchando, ha venido desesperado. Hay veces que venimos a actividades como esas, nadie sabe por lo que usted se haya confrontando en este momento en particular. Pero lo que sí le puedo decir es que nuestro Dios se especializa en hacer lo mejor en lo peor de los tiempos. Siempre, hermanos, hay más perdón que fracaso. Siempre hay más gracia que pecado. Siempre hay más Dios que diablo. Dios se especializa en hacer lo mejor en lo peor de los tiempos. Y cuando el enemigo se levantare como un torrente, con todo el Espíritu de Jehová va a levantar bandera en contra de él. El Señor nos da la victoria. Él está a nuestro lado. Él está a nuestro favor. El apóstol Pablo dice en Filipenses 4:8: finalmente, hermanos, o por lo demás, dice otra traducción bíblica, por lo demás, hermanos, o finalmente, hermanos. 4 veces él usa esta frase en el libro de Filipenses: por lo demás o finalmente. Parecía que quería terminar de escribir su carta, pero no podía. El apóstol Pablo quería seguir escribiendo. Una vez le oí decir a un predicador, que él se quitaba el reloj, cuando estaba predicando se quitaba el reloj y lo ponía a un lado. Casi todos hemos hecho alguna vez algo así. Y lo ponemos y había un visitante en la iglesia y le preguntó al que estaba sentado al lado de él, dice: ¿qué significa cuando tu pastor se quita el reloj y lo pone a un lado? El miembro de la iglesia lo mira al visitante: no significa nada. Nada significa. Así estaba el apóstol Pablo. Finalmente, parecía que iba a terminar la carta. Por lo demás, hermanos, por lo demás, finalmente, hermanos. Pero no llegaba a asumir. Pero llegó a un punto en que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad, en esto pensad, en esto pensad. Muchas veces lo único que hacemos es mirar los vasos de barro y de madera. Lo único que hacemos es mirar las vacas flacas y feas. A veces nos enfocamos en esos tiempos malos, en esas rachas malas, en esos días malos. Todos vamos a tener días malos, todos vamos a tener rachas, tiempos difíciles en nuestro caminar con Dios. Yo me acuerdo que cuando mi mamá le dio embolia cerebral y estuvo 1 año en esa cama acostada, y nosotros éramos niños y ella enferma, y hermanas venían y nos cocinaban, nos lavaban la ropa y hacían todo eso
esfuerzo por nosotros. Fue un tiempo difícil para la familia, para nosotros los hijos pequeños, y había oración y había ayuno y no había contestación de parte de Dios. Pero después de un año Dios contestó y mamá se levantó y Dios la sanó totalmente. Hasta el día de hoy mi mamá está fuerte, está viva, siguiendo adelante. Pero esos son días difíciles, fueron días de vacas flacas, fueron crisis que pasamos. Todos vamos a pasar por tiempos así, pero no deje que esas vacas flacas se coman las vacas gordas de la bondad, de la gracia, de la bendición, del favor, del perdón de nuestro Dios. Hay cosas lindas que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Cómo reacciona usted? Si Nabucodonosor fue un rey pagano y él dio un decreto, quiero que todos, cuando suenen los instrumentos, se arrodillen delante de la estatua que yo he edificado, que yo he construido. Miles y millones de gente salía y doblaban sus rodillas delante de la estatua, excepto 3, dice la Biblia, 3 jóvenes hebreos, que ellos se quedaron en pie. Ellos no se doblaron, ellos no se arrodillaron delante de la estatua de este hombre Nabucodonosor. Y eso le molestó a Nabucodonosor. Él no se enfocó en los millones, él se enfocó en los 3. Los mandó a llamar, les dijo: mire, si no lo hacen, los voy a lanzar en el horno que está ardiendo 7 veces. Les voy a hacer que lo enciendan 7 veces más de lo normal. Pero ellos dijeron: no importa, estamos determinados, vamos a adorar solo al Dios de los cielos. No importa lo que tú hagas. Si Dios quiere, Él nos libra, y si no quiere, no nos libra. Pero de adorar a tu imagen no lo vamos a hacer. Y dice la Biblia que tomaron a estos jóvenes, los lanzaron en el fuego. Y hermanos, 3 más fuego siempre es victoria. 3 más el Espíritu Santo, siempre hay victoria. Porque los lanzaron a estos 3 en el fuego, dice la palabra de Dios. Y Nabucodonosor se asomó en la ventanilla y comenzó a contar: 1, 2, 3, 4. Preguntó: hey, ¿cuántos lanzamos? 3, pero yo miro 4, y el cuarto es semejante a los dioses. Bueno, casi que recibe la revelación, porque él no era semejante a los dioses, él era el Hijo de Dios, era una teofanía de nuestro Dios, caminando con ellos. Hay veces que Dios nos libra del fuego, hay veces que Él nos deja pasar por el fuego, y si nos deja pasar por el fuego, Él se va a entrar en el fuego con nosotros. Pero de dejarnos quemar, Él no nos deja quemar. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Le va a decir: Él no nos va a dejar quemar, hermanos. Si está pasando por una prueba de fuego y Dios no lo ha librado de esa prueba de fuego, no se preocupe, que tal vez no lo ha librado, pero Él va a entrar, Él se va a meter con usted en el horno, y ni un cabello de su cabeza se va a quemar. Su ropa no va a oler a humo, hermanos. Dios lo va a librar. Manténgase firme, siga predicando, siga orando, siga ayunando, siga ganando almas. En el reino de Dios va a ser expandido si usted hace eso. No se dé por vencido. No se enfoque solamente como Nabucodonosor se enfocó en los 3 y no, se olvidó de los demás. Hermanos, en nuestras congregaciones también hay hermanos que son oro y son plata. En nuestras organizaciones hay líderes que son oro y son plata. Pero hay veces que siempre tenemos la tendencia a enfocarnos en lo negativo, en lo malo, en las vacas flacas. No, cambiemos nuestro enfoque, renovemos el espíritu de nuestra mente y demos gracias a Dios por el oro y la plata, por los hermanos que son oro y son plata, por las vacas gordas que Dios ha puesto frente a nosotros. Esther, el Señor la llamó, dice Esther, Dios te ha escogido para un tiempo como este. Y Dios la levantó a esta dama a un lugar de reina, a un lugar de preeminencia. Estando allí, había un hombre llamado Amán, odiaba a los judíos. ¿Sabe por qué odiaba a los judíos? Porque había uno. Dice la Biblia que todos, cuando Amán pasaba, se arrodillaban, le daban honor. Pero había uno que se llamaba Mardoqueo, que cuando Amán pasaba, él se quedaba firme. Y eso le molestó a Amán tanto, y cogió un odio hacia ellos, desarrolló un odio hacia ellos, que dice: voy a matar a todos los judíos. Y hizo horca para Mardoqueo, hizo todo eso. Y un día el rey lo llamó, le dice: ¿sabes qué, Amán? Tengo un plan, quiero dar honor a un hombre aquí en el reino. ¿Qué harías tú
Si quisieras dar honor a alguien, dice, oh rey, ¿sabes lo que haría yo? Wow, le pusiera la capa de rey, lo pusiera un caballo blanco, y le pusiera cetro en la mano y bueno, todo lo demás, y pusiera un hombre que vaya al frente jalando las riendas del caballo y vaya gritando, este es el hombre que el rey ha querido dar honor. Oh, dice el rey, qué buena idea, es lo que quiero hacer con Mardoqueo. Wow, yo ya puedo mirar a Amán, se desinfló como esos globos cuando le quitan el aire. Porque cuando él dijo, eso que quiero hacer, y enseguida sacó el pecho, los botones parecía que se iban a salir de la camisa. Pero no, dice, es lo que quiero que hagan con Mardoqueo. Y desde ese día, hermanos, desde ese día, los judíos hasta el día de hoy celebran la fiesta de Purim. La fiesta de Purim es algo que ellos la celebran hasta este momento. ¿Y sabe lo que significa esa fiesta? Ellos se recuerdan lo que le sucedió a Mardoqueo y al pueblo judío, que fueron librados, que las horcas ya estaban listas para ellos, pero lo que el diablo lo planeó para mal, Dios lo convirtió para bien del pueblo judío, y la horca que era para Mardoqueo terminó siendo para Amán. Y los judíos hasta hoy celebran la fiesta de Purim, que simplemente significa celebrar por algo que no sucedió. Y hay veces que tenemos que mirar las cosas de esa manera. Hay veces que solamente miramos lo que sucede, pero hay cosas que no suceden. Hay cosas que Dios nos ha librado. No sabemos de cuántas cosas Dios nos habrá librado y ni siquiera nos damos cuenta. Tenemos que celebrar. Oh Dios mío, te doy gracias, Señor, por todas las cosas que tú has hecho, que me has librado, Señor. La próxima vez cuando usted levante sus manos en acción de gratitud, recuérdese también de esas cosas de las que usted no sabe, pero que Dios le ha librado. Es la fiesta del Purim. Ellos celebran por lo que no sucedió. El diablo planeó erradicar a toda la raza judía, pero Dios nos salvó. Dice, vamos a celebrar eso que no sucedió. ¿Cuántas cosas no habrá el Señor? Nos habrá librado el Señor y ni siquiera sabemos. Pero en esta tarde hay que levantar las manos y decir, Señor, gracias. Accidentes, situaciones, cosas de las que el Señor nos ha dado en este día. Y tenemos que aprender a enfocarnos en esas cosas. Sí, Amán, su vida fue destruida porque se enfocó en alguien que no hacía lo que él pidió que hiciera. Hay veces tenemos que tener cuidado. Nosotros líderes estamos al frente de iglesias, estamos al frente de organizaciones todo el tiempo, y siempre va a haber personas que no van a hacer exactamente lo que pedimos que hagan. Pero no nos vamos a enfocar en eso, porque mientras hay dos que no quieren, hay miles que quieren. Y nosotros tenemos que enfocarnos en aquellos que desean hacer las cosas para Dios. No se enfoque en aquellos que no quieren, enfóquese en aquellos que quieren. Si alguien le ha ofendido, si alguien le ha herido, suelte cualquier rencor, suelte cualquier amargura. Si alguien le ha causado un daño, si usted guarda resentimiento, por favor, en esta tarde no se vaya a ir con eso en su corazón. No importa si es algo familiar, no importa si es algo congregacional, no importa si es algo organizacional, no importa. Vamos a ser ofendidos de tiempo en tiempo. Alguien nos va a causar cierto daño, pero no vamos a guardar rencor. El rencor es como que usted se tomara veneno y espera que la otra persona caiga muerta. No, el que va a caer muerto es usted. La amargura, el rencor es un veneno para su espíritu, para su alma, para su vida. No guarde rencor, pida perdón esta tarde. Póngase a cuentas con el Señor. Hay personas que, me acuerdo de una pareja vino a mi oficina y me dice, estaban pensando en divorciarse, tenían problemas. Le digo, bueno, antes de que ustedes tomen una decisión, vamos a hacer algo aquí. Les di a los dos una hoja de papel blanco, les di a los dos una pluma para escribir. Les digo, mire, hermana, usted escribe en un lado todo lo malo de su esposo y todo lo bueno de él en la otra cara. Y le dije a él exactamente lo mismo, hermano, usted escriba todo lo bueno de su esposa y todo lo que mira malo en ella en la otra cara de la página. La hermana me miró y me dice, pastor, necesito más papel. Pero la verdad es que y todos tenemos algo bueno, pero no queremos mirar eso. Pero si de alguna manera lográramos
cambiar el enfoque y comenzamos a enfocarnos no en esas vacas flacas y feas, sino en las gordas. Decir, no, yo no voy a dejar que esas vacas flacas y feas, esas situaciones malas, esas situaciones negativas se coman esto positivo, esto de Dios, esto de fe. Yo no voy a permitir eso. Las cosas cambiarían, inclusive en nuestras propias familias. Nuestros hijos tienen cosas buenas. ¿Por qué no realzamos lo bueno en nuestros hijos? Hay que realzar lo bueno en nuestros hijos. Cuando una serpiente venenosa viene y lo muerde, lo peor que puede hacer, usted tiene una de dos opciones: ir y buscar ayuda o correr. Hay muchos que se enojan, la serpiente los muerde y usted tiene la opción de seguir. Voy a matar a esa serpiente. Y le va a decir, mientras usted corre a buscar a la serpiente que lo mordió, el veneno va a fluir sobre su cuerpo, va a morir. Pero si usted dice, no, mejor voy a darme la vuelta y voy a ir hacia aquel que me puede sanar de esta enfermedad, de este veneno, que es el Señor Jesucristo. No persiga a aquel que le hizo daño, no busque revanchas, no, vaya y busque a aquel que puede neutralizar ese dolor, ese veneno en su vida. Y hermanos, esto es lo que José ilustra. Con esto concluye esta tarde. Esto es lo que José ilustra tan poderosamente. La figura central del texto que leímos al principio de este mensaje, de esta enseñanza, es José. Y José ilustra esto. Sus hermanos lo rechazaron, sus hermanos lo vendieron como esclavo a esta caravana que iba a Egipto. La esposa de Potifar lo acusó falsamente. Le hicieron, el copero y el panadero le prometieron, si tú nos revelas el sueño, nos vamos a acordar de ti. Salieron y no se acordaron de él. Todo el mundo le hizo daño a él, todo el mundo le causó mal a él. 14 años más tarde, por voluntad de Dios, ahora él asciende al segundo lugar del trono de Egipto. Solamente el faraón estaba encima de él, pero él está enseñoreándose. Él tiene control, él tiene poder, él tiene autoridad. Él tiene la autoridad para dar vida o para quitar la vida en ese momento. Y ahí llegan los hermanos de José a comprar alimentos en Egipto. Y cuando él los miró a ellos, ellos no los reconocieron a él, pero él los reconoció a ellos. Y él no reaccionó pensando en las cosas malas que ellos le hicieron a él. Él pudo haberlo hecho como humano, tal vez. Dice, wow, estos son los que me causaron daño. Miren todo lo que me ha tocado a confrontar en estos 14, 15, 16 años. He estado en cárceles, he sido perseguido, he sido acusado falsamente, he vivido como forastero en este lugar, todo por causa de mis hermanos. Él los tenía al frente de él. Él podía haber tomado venganza. Pero mire lo que dice Génesis 42:9. Él, que cuando vio a sus hermanos, él se acordó de los sueños que él tuvo. Él no se acordó del mal que le habían hecho. Él se acordó del sueño que Dios le había dado. Él escogió vencer lo malo con el bien. Él no se enfocó en las vacas flacas de todo lo malo que lo hicieron. Él no dejó que las vacas flacas se coman a las vacas gordas. No, él dice, no, Señor, yo me acuerdo del sueño que mi Dios me dio en aquella ocasión. Y yo sé que mis hermanos me hicieron mal. Yo sé que gente me ha hecho mal. Pero aleluya, voy a dispensar perdón. Él liberó perdón. Y porque él liberó perdón a sus hermanos, hubo gran llanto, hubo reconciliación al final de todo, hubo lágrimas en abundancia. Pero él liberó perdón. ¿Y por qué liberó perdón? Él salvó a su familia. Y no solamente salvó a la familia, pero salvó a toda una nación. Simplemente porque él escogió: no voy a dejar que esas vacas flacas de malas experiencias se coman a estas vacas gordas de hermosas experiencias. Yo voy a cumplir con la voluntad perfecta de mi Dios para mi vida. Y porque él hizo eso, él pudo salvar a una nación entera. Dice la Biblia que el pueblo de Israel entraron 70 en Egipto. Lea usted y comienza a decir, entraron 70, pero se multiplicaron y crecieron y aumentaron en gran manera. ¿Sabe por qué? Porque hubo un hombre llamado José, que él aprendió a vencer
el mal con el bien. Él no usó un mal a pagar un mal con otro mal, sino que Él usó el bien para ganar al mal. Él no dejó que las vacas flacas se coman a las gordas. No, Él supo cómo reaccionar correctamente cuando su vida, su ministerio trató de ser movido, cuando su visión, el sueño que Dios le había dado, trataron de eliminarlo. Él supo cómo reaccionar correctamente. Y por eso entraron 70, pero en pocos años se multiplicaron y crecieron. Y creo yo que hay pastores y hay líderes hoy día que son la clave para el crecimiento de sus iglesias, sus organizaciones. Somos clave, yo soy clave para el crecimiento de la iglesia y todas las iglesias pentecostales del área de la Bahía que superviso y que soy el director de ellas. Yo soy la clave. Pero todo depende de cómo yo miro estos tiempos de vacas flacas y de vacas gordas. Cómo reacciono yo a esas personas que a veces causan mal a mi vida o hablan mal de mí. ¿Me voy a concentrar en ellos o voy simplemente a mirar la visión que Dios me ha dado? Escojo mirar la visión que Dios me ha dado para mi iglesia y para la obra.